dulce flor, te vi caer en ilusión sin entender. Las voces del mar te hicieron creer y bailaste sin fin entre cenizas. Perdiste el camino entre mentiras. Soledad, mi dulce flor, te ven temblar, pero yo sé lo que hay detrás de tu mirar de cristal. Lágrimas mil te vi llorar, y es muy cruel la realidad. Palabras que vienen y van sin más, pero al fin tu voz se eleva. Nadie podrá callar tu fuerza. Soledad, mi dulce flor, te ven temblar, pero yo sé lo que hay detrás de tu mirar de cristal. El frío se fue, ya no estás sola, tu alma libre es como una ola que rompe al fin con toda la gloria. Tu fuego comienza, ya no hay cadenas. Soledad, mi dulce flor, ya no hay temor, todos verán tu resplandor, tu corazón es de león. Soledad, tu verdad en libertad. El doctor Carlos Bardavío Antón es abogado penalista, doctor en Derecho Penal con calificación sobresaliente cum laude, y autor de 2 libros fundamentales sobre el estudio jurídico de las sectas en Derecho Penal y sectas criminales y coercitivas en Derecho Penal mexicano. Es licenciado en Derecho, máster en Derecho Penal y experto en Psicología Jurídica. Actualmente dirige su propio despacho, Bardavío Abogados, especializado en delitos relacionados con la manipulación, la coerción y la violencia encubierta. Ha sido docente de Derecho Penal en distintas universidades, dictando materias como Introducción al Derecho Penal y Derecho Penal Internacional y de la Unión Europea. Integra el Grupo de Investigación Penalcrim de la Universidad Internacional de La Rioja, y asesora jurídicamente a diversas organizaciones, como la Asociación para la Prevención del Abuso de Debilidad y Derivas Sectarias, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y entidades de apoyo a mujeres autistas y víctimas de pseudoterapias. Como investigador y autor, ha publicado artículos clave sobre violencia psicológica, persuasión coercitiva y responsabilidad penal, tanto en España como en México. También participó como coautor del Tratado sobre Delincuencia Juvenil y Responsabilidad Penal del Menor, publicado por la editorial La Ley. En el ámbito judicial, uno de sus casos más destacados fue como abogado defensor de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, logrando un fallo histórico en el año 2023. Carlos Bardavío es considerado hoy una de las voces más especializadas en el análisis penal de las sectas, la manipulación psicológica y la coerción encubierta. Diana Bravo. Psicoterapeuta individual y de pareja con más de 15 años de experiencia clínica. Formada en psicología clínica, psicoanálisis y derechos humanos, con especialización en terapia de pareja, EFT.
Ha ocupado cargos clave en atención a la violencia de género en el DIF Guanajuato, y es fundadora de la organización Desarrolla SC. Docente universitaria y capacitadora en instituciones públicas y privadas. Ponente en congresos y colaboradora en medios sobre temas de violencia, género y salud mental. Hola, hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas, Liliana y Diana. También encantado de conocerte, Diana, que no había coincidido contigo, pero muchas gracias por la invitación, ¿eh? Igualmente, Carlos, Lili, pues aquí estamos construyendo información, ¿verdad? Toda la que se requiera para que todo esté clarito. Exacto, eso es lo que a mí me interesa. Justamente traigo a dos grandes profesionales en diferentes áreas y justamente quería sacar un montón de dudas con varios temas, y uno de los temas que siempre están ahí en bocas de todos y que actualmente están en boca de todos, que es el tema de las cartas, ¿no? De las famosas cartas que siempre se usaron así como para desprestigiar a las víctimas y decir, bueno, ellas querían estar ahí, ellas deseaban lo que les pasaba prácticamente, ¿no? Porque eso es como lo usan para desprestigiar, ¿no? Y decir, o mostrar como pruebas, como evidencia. Y se utilizó hace ya algún tiempo atrás en libros, ¿no? Y actualmente la utilizan algunas personas para justamente atacar a las víctimas. Entonces, a mí me interesa mucho, sí, la opinión de profesionales con respecto a este tema, ya sea a nivel legal y también psicológico, porque me parece súper interesante tratarlo, ¿no? De manera seria. Pues sí, efectivamente, y además, primero de todo, agradecerte, Liliana, nuevamente la invitación a tu canal. Creo que es la tercera vez que vengo y la verdad es que siempre es muy cómodo, y más ahora también junto a otra profesional como es Diana Bravo, lo cual me da mucho gusto y encantado de poder pues, dar una opinión jurídica. Yo no voy a entrar tanto en el tema psicológico, creo que es más conveniente que entre Diana Bravo, sin prejuicio de que al final el abogado, ¿no? Cuando hay un procedimiento judicial, pues nos ayudamos, ¿no? De los psicólogos, psicólogas y de sus periciales al objeto de poder plantear a un juez o tribunal popular o tribunal del jurado, pues plantear una prueba lo más convincente, ¿no? Lo más racional y lo más que transmita lo más posible para poder convencer a un juez o tribunal popular o del jurado respecto a la prueba. Así que muchas gracias. Y además me mandaste las ciertas cartas que han sido publicadas. Sí. Cuando quieras, pues te haré mi breve análisis jurídico de la potencialidad o el sentido que se le podrían dar a esas cartas como prueba incriminatoria, o también incluso podríamos hablar de qué trascendencia, ¿no? Tiene un procedimiento así, un procedimiento penal o civil. Perfecto, es lo que más me interesa. Perfecto. ¿Y tú, Diana? Cuéntame un poco. Yo, rapidísimo. Fíjense que yo estoy súper emocionada. Le dije a Lili, la información jurídica para mí ha sido de mucha apertura para la sociedad. Yo parto, a mí me gusta mucho el modelo que siguen en Finlandia contra el bullying, que se centra en los testigos. No sé si lo hayan escuchado, pero en Finlandia, en lugar de hablar o de atender tanto a la víctima o al agresor, informan a los testigos y los empoderan. Entonces, para mí este proyecto y la oportunidad de poderte hacer preguntas legales, Carlos, está enfocado a que la sociedad, la audiencia de Lili, que es bastante, pueda tener una educación jurídica y algunos conceptos psicológicos que le hagan tener un criterio más informado y que permita, si así es su opinión, pues no estar neutrales ante este caso y los casos que están a su alrededor. Entonces, para mí es una oportunidad, un privilegio. Te he escuchado muchísimo y pues ahí tenía yo mis inquietudes para poder esclarecer. Así que estamos igualmente, listos. Diana, querida Diana, igualmente. También igualmente un placer, y lo importante es que los dos seguramente, pues cada uno de su opinión y sin perjuicio de que, bueno, de aportar un granito de arena a este caso, ¿no? Que tanto interesa y que mucho más va a interesar en el futuro, seguramente. Seguro. Decir algo que realmente, o sea, no sé si todos lo saben, pero yo creo que lo he expresado últimamente, pero Carlos ha sido uno de las personas que a nivel legal me ha hecho entender un montón de cosas, y gracias a él he aprendido también un montón de cosas. Pues gracias, Liliana, muchas gracias. Para mí es súper valiosa tu opinión y entender y aprender de alguien tan estudiado como tú, ¿no? Así que... Para nada, un placer. Para mí el placer es mío, es mutuo también en este sentido, y mío especialmente porque
pues aportar también, ya sabes que hoy siempre he dicho que no cobro por venir a tu canal, ni mucho menos, y es un trabajo, digamos, muy honroso, ¿no? Y muy complaciente, puesto que se aporta algo, ¿no? Intentar aportar algo a la sociedad, y lo veo muchas veces en los comentarios, no solo cuando yo salgo, sino también en otras entrevistas que tú haces, que se aporta mucho a la sociedad, y esa es la labor un poco que hacemos los profesionales, sin perjuicio de que, en tu caso especialmente y de otras víctimas, pues evidentemente pues deja un pozo que ojalá llegue a un sentido positivo, ¿no? Exacto, así es. Si te parece bien, vamos a empezar un poquito con el análisis de las cartas, así. Sí. Me gusta mucho la opinión tuya porque realmente yo siempre estuve con esa duda de la parte legal. ¿Qué significa esto? ¿Por qué, o por lo menos de manera pública, lo tratan de utilizar como pruebas? ¿Esto se puede utilizar a nivel legal como prueba? ¿Qué opinión tienes tú acerca de eso? Bien, fíjate que en todos los países civilizados, y además que, por ejemplo, México, bueno, Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero México tiene un sistema acusatorio implantado desde el año 2012, aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, o 2014, un sistema acusatorio de juicio oral, con juicio oral, es decir, que ya no es un procedimiento inquisitorio por escrito, como te tocó a ti, en donde solo se valoraba lo que estaba escrito. Ahora mismo hay un juicio oral en donde las pruebas se practican en el juicio oral. Es decir, solo es prueba aquello que está delante del juez o delante del tribunal popular o del jurado. Todo lo que no esté ahí no es prueba. Es decir, que lo que está antes del juicio oral es un medio de prueba. Es un medio de prueba, una aportación sobre la que se discute, se contradice, cada parte da su opinión sobre ese medio de prueba, y luego en el juicio se practican las pruebas. Y al juicio llega lo que los jueces quieren que llegue. Es decir, al final es prueba aquello que el juez ha aceptado que se debata con la debida contradicción de las partes y la debida inmediación del juez o tribunal del jurado, aquello sobre lo que se va a debatir, ¿no? Entonces, esas son las pruebas. Entonces, en cuanto a las cartas en sí mismas son cartas, pero en cuanto lleguen a un juicio oral son pruebas. Antes eran medios de prueba. Todo pasa, en definitiva, porque se acepte por el juez, en el caso de California, o si hubiera un caso en México, o si hubiera un caso en España. Al final, lo que el juez acuerda que llega a juicio, eso es la prueba. Y ahí existe la contradicción. Por lo tanto, ahora mismo es un medio de prueba las cartas, es decir, tienen virtualidad de ser prueba, y realmente las cartas, si quieres que te haga un pequeño análisis, pues son muy llamativas. Muy llamativas porque sí que tienen virtualidad, no solo de presentarse en un procedimiento judicial, el de California o el de uno en México o uno en España donde hubiese, sino que además tienen potencialidad para ser una prueba luego a debatir, a contradecir, mediante la debida inmediación del juez o tribunal del jurado, respecto a si tiene fuerza suficiente. Yo me he tomado unas pequeñas notas de las cartas que me han mandado, no me han mandado las cientos de cartas que existen, pero sí que me han mandado varias que han sido publicadas, de Karina, de Carla, de Carola, de Marlene, de Aline, y alguna incluso de Sergio, que mandó a mi familia. A mi familia, exactamente. A mí por hacerlo breve, porque esto ha sido ya publicado, pero lo que me ha llamado la atención, y no conocía yo estas cartas, y las he leído realmente hoy, y antes de ayer todas, es que tengo aquí apuntadas algunas frases, por ejemplo, de Karina. Dice: quisiera hacer las cosas bien. Karina, aún puedo ser a tu manera. Karina, nuevamente, te quiero hacer sentir bien. Carla, Sergio, perdóname si he fallado otra vez, pensando en cuando me dejas hacer el amor contigo, pensando en cuándo me dejas hacer el amor contigo. Carola también dice: te amo, voy a llegar a ser como tú quieres, me urge hablar contigo y arreglar los problemas. Marlene dice: Sergio, perdóname por favor, traté de hacer las cosas bien, te amo, una de tus mujeres que te adora, tu fiel servidora, pero yo realmente he cambiado, perdóname por favor. Y Aline, pues también dice, por ejemplo, te amo. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí lo que me ha dado la atención es que hay estas cartas escritas, la mayoría durante la minoría de edad, pues demuestra cierta fanatización, o mejor dicho, hay indicios de cierta fanatización, de enamoramiento exacerbado, idealista,
pero también demuestran quizá un indicio, no digo prueba, porque eso es lo que se debate en un juicio oral, cierto indicio de incapacidad crítica o dependencia emocional y de ciertos sentimientos de culpabilidad y cierto miedo y angustia de no complacer o de perder a Sergio o no ser perdonadas por él. Y esto me lleva a un indicio de que son manifestaciones, digamos, importantes, pero no dejan de ser manifestaciones genéricas y también inespecíficas, es decir, no relatan ningún delito en concreto, no relatan ninguna situación de abuso o coacción concreta y, por lo tanto, me temo que las cartas demostrarían, ojo, si lo presenta los abogados de las víctimas o la rebate el abogado de Sergio o de Gloria Trevi o de Marlene, pero en este caso, sobre todo en el caso de Sergio, estaríamos más bien hablando de indicios de un lado o de otro. Es decir, por un lado, indicios de cierta, digamos, fanatización, de cierta coacción, pero solo como indicio, pero también, evidentemente, estas cartas van a ser utilizadas o pueden ser utilizadas por la parte de Gloria Trevi en California o por Sergio, o fundamentalmente por Sergio, en su caso, el día que se persone y aparezca, como un indicio de que realmente todos habían enamorado de él. Pero claro, ahí llama la atención, y termino ya, ahí llama la atención que niñas tan jóvenes sean enamoradas o se hayan enamorado de un hombre mucho más mayor que él, y además de forma exacerbada y muy idealista y con un, digamos, sentimiento en las cartas de intentar hacer las cosas bien, lo cual esconde de alguna manera que hay algo detrás que sugiere, como indicio digo, no como prueba, sugiere que Sergio reprochaba constantemente a las niñas, a las víctimas, su comportamiento. Y por eso en las cartas hablan comúnmente de perdóname, voy a mejorar, es decir, que había cierta culpabilidad o sentimiento de culpabilidad inducido o causado quizá, se intuye, por Sergio. Pero realmente las cartas, ni para un lado ni para otro, constituyen una prueba de cargo suficiente, ni periféricamente, ni en mi opinión, con suficiente fuerza para ni condenar a Sergio, ni para absolver a Sergio. Es decir, es un indicio que puede servir quizás más para las víctimas, pero también puede servir a Sergio. Lo que pasa es que va a tener que demostrar Sergio, y con esto termino, por qué todas las niñas, supuestamente, durante, digamos, la minoría de edad, se enamoraban de él y por qué tenían todas un sentimiento de culpabilidad respecto a su propio comportamiento ante él. Entonces, si entra por ahí Sergio, o incluso Gloria, van a tener que explicar eso. Y es difícil de explicar. Por lo tanto, por eso creo que beneficia más a las víctimas como indicio, y solo como indicio, que realmente a Sergio, a Gloria o a Mari Boquitas. Ok, perfecto. Tengo una duda. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Dos cositas. Una, me encanta que lo retomes, Carlos, desde el tema de la oralidad, que para mí fue un parteaguas, incluso en mi vida profesional, porque los peritajes psicológicos tuvieron muchísimo impacto a partir de la oralidad. Aquí en México, más o menos desde el 2011, en lo familiar, que es donde yo había estado más, aunque en lo familiar, que también corresponde a lo penal, porque hay delitos, ¿no? O sea, hay cosas que se comparten en cuanto a peritajes, tanto en lo familiar como en lo penal. Entonces, yo ahí, mi duda, son dos dudas. Una, esto nos permitió, nada más para poner en contexto a quienes nos escuchan, esto nos permitió que en lugar de ser en papel, ¿no?, vayamos a las audiencias, los peritos, a defender nuestro punto de vista profesional derivado de la evaluación que hicimos. Eso es como la novedad a partir de la oralidad. Yo tengo dos dudas. Yo cuando pienso en los casos así también, como en términos psicológicos y lo que alcanzo a entender de lo jurídico, pienso mucho en el tema de la sistematización. Es decir, esto que comentas tú, habría que explicar por qué un conjunto de niñas menores de edad todas
tienen estos sentimientos y a mí me parece que inmediatamente viene el tema del consentimiento, por lo menos como duda, o si es un consentimiento viciado. Eso te lo quiero preguntar más en términos legales, pero sí quisiera comentar que en términos de la prueba, que es una prueba, la pericial psicológica, está lleno todo esto que acabas de comentar, ¿cómo les diré? Yo que estoy pensando en estrés postraumático, perfil de víctima, inmediatamente pienso todas las pruebas psicológicas que serviría concatenar con las pruebas para generar pruebas, no que la carta sea la prueba, sino que eso hace consistencia con los síntomas de estrés postraumático y con el perfil de las víctimas, y entonces ya todo concatenado desde el área psicológica, poder hacer una prueba robusta, digna pues sí, de explicarse ante los jueces, ¿no? Entonces, sí, quiero saber primero si lo entiendo bien. Es decir, sí, como prueba directa es una cosa que es como más un indicio, pero en mi ángulo, hasta donde yo alcanzo a entender, las cartas están llenas como de, ¿cómo les diré? Del sometimiento se ve psicológico, ¿verdad? Que es lo que nos toca a los psicólogos, hacer visible esto que no es visible a través, pues, de la ciencia, ¿no? De las pruebas psicométricas y psicológicas que están hechas un poquito para esto, pero no, quiero como solo corroborar. Totalmente de acuerdo, porque, a ver, realmente el juez o el tribunal del jurado son realmente los peritos de peritos, es decir, son los que van a determinar la culpabilidad o no culpabilidad. O sea, y enmarcándolo, digamos, genéricamente en el juez es el perito de peritos, es el mayor experto y el que decide. Entonces, las cartas, evidentemente, hay que enmarcarlas, como tú bien has dicho, de forma sistemática o sistematizada en un conjunto de otros elementos. Es decir, normalmente en un tema de delitos psicológicos o que están causados por medios psicológicos, no tenemos una prueba de cargo directa como un vídeo de una agresión sexual. Eso es muy atípico y, por lo tanto, los jueces y tribunal del jurado se valen muchas veces de ciertas pruebas directas, como puede ser un ADN, que es una prueba documental, pero también de pruebas personales, ojo, porque la pericial psicológica realmente es una prueba personal. Aunque se plasme en papel y luego se ratifique en el juicio oral en México del año 2011, yo no recordaba muy bien la fecha, 11, 2012, juicios orales, cosa que, por cierto, pues menos mal, porque realmente es a través de las personas, es decir, del contacto de jueces, testigos, víctimas, acusado y peritos, donde realmente se cumple un principio fundamental del derecho penal procesal, que es la inmediación de la prueba. Es decir, el juez, para crearse una convicción de culpabilidad o de absolución, tiene que examinar él mismo de forma visual y de forma directa las pruebas que se planteen en un juicio oral. Por eso, ese paso en México, que es tan importante, pero muy llamativo que haya tardado tanto, lamentablemente para muchas víctimas, como en el caso de Liliana y de las hermanas de las chicas, mujeres, pero es algo que en Estados Unidos, en España, lleva desde 1889, es decir, ya un siglo y medio aproximadamente, pero es que es fundamental, es decir, es fundamental que un juez o el Tribunal Popular vea la prueba por sí mismo y no por escrito. Esto no es una novela que te tenga que hacer llorar o para divertirse. Esto es un tema muy serio en donde los jueces tienen que ver la prueba de forma inmediata para crearse una convicción. Pero ojo, muy importante. La pericial, como decía, es una prueba personal porque el perito tiene que defenderla en vivo y en directo delante de un juez y con las partes, es decir, la acusación, el Ministerio Público y con la defensa. Con la debida contradicción, es decir, todas las partes para poder preguntar al respecto. Y ojo, y es muy importante, no gana normalmente, y esto lo sé porque doy clases de psicología forense en una universidad, no gana normalmente la pericial que mejor está escrita, sino la pericial que mejor se explica. Que mejor se defiende, o mejor se entienda a un tribunal popular o del jurado o juez. Sí, la capacidad del perito de transmitir convicción, incluso con un careo, es decir, un careo es una contraposición, una discusión entre peritos que están contrapuestos en sus conclusiones. Por lo tanto, esa prueba pericial explicada en un juicio es fundamental para que el juez entienda
los daños psicológicos, pero ojo, la pericial se tiene que basar no solo en este caso en las cartas, evidentemente, sino en la propia pues toma de muestra, ¿no? Vamos a decirlo así, de la persona peritada, en su caso, las víctimas si pudiera ser, y de otros elementos periféricos. Sí, Ojo, sí. ya para finalizar, normalmente en estos casos no hay una prueba directa, no hay un vídeo, o ADN, que si hay una agresión sexual y no ha pasado mucho tiempo, se puede recuperar el ADN. Normalmente en estos casos, si se ganan, cuando se ganan, son por una concatenación o acumulación de indicios que llevan a la firme convicción o pueden llevar a la firme convicción de que no hay duda razonable en que realmente se ha cometido el delito. Por lo tanto, las cartas por sí mismas no son una prueba directa, son un indicio, pero que el perito puede utilizar para llegar a una conclusión pericial respecto a otras pruebas periféricas, como es el testimonio de la víctima, como pueden ser declaraciones del acusado, como pueden ser las testificales, como tú bien has dicho, en el acoso o en la coacción psicológica. Los testigos que han podido ver lesiones, han podido ver lloros, han podido ver ciertas manifestaciones o han podido ver una dependencia emocional. Por lo tanto, las cartas son importantes, pero hace falta más elementos, en mi opinión. Sí, claro, claro. Y una cosa solo sobre la concatenación, que para mí es un elemento clave, ¿no? En los casos individuales, pues es como poder probarle al juez que la probabilidad de que haya habido sometimiento o coerción psicológica es altísima y que lo que estamos viendo derivado, nosotros le llamamos a eso nexo causal. Esto que yo evalúo en la víctima es derivado de este abuso, ¿verdad? Pero en la concatenación, que a mí se me hace súper interesante, ¿cómo suena para el juez que todas estas mujeres tienen en sus evaluaciones psicológicas los mismos elementos? Que esa es la concatenación, ¿verdad? Es decir, yo ahorita pienso, la carta es uno ¿cómo les diré? Cuando hacemos un peritaje se parece a una cosa chiquita en donde justo buscamos la concatenación que no deriva de una sola fuente de análisis, sino de varias fuentes de análisis. Pero después, yo creo que es importantísimo en este caso la concatenación de las coincidencias, de los efectos en las víctimas, de la serie de hechos, ¿verdad? Porque cuando esto, Carlos, ojalá que nos puedas ayudar a explicarle al auditorio, causa mucha confusión cuando se ven las conductas, llamémosle o no delitos, primero las conductas aisladas. Claro. Hagan de cuenta que yo siento que se presta como una distorsión, ¿verdad? En el análisis o como un sesgo que le solemos llamar, cuando solo analizamos si una de las personas salió a la tienda e hizo tal cosa, no tiene ningún sentido si no está enmarcado en la concatenación. Primero de hechos, y bueno, yo nada más puntualizar que cuando hay peritajes que varios coinciden, también es una nueva concatenación, ¿verdad? Pero por favor tú explícanos. Bueno, a ver, yo creo que, gracias Diana, la verdad es que son quizás muchas preguntas, incluso muy técnicas diría yo. Verdad, sí, perdón, sí, ustedes... No, pero yo creo que... Sí, porque, a ver, yo creo que la gran cantidad, bueno, el público en general, pues es libre de opinar, siempre con educación y respeto, ¿no? Total. Pero luego realmente, dentro de los procedimientos judiciales hay una ciencia del derecho penal y hay una ciencia del derecho procesal penal y una ciencia de la psicología forense, en este caso, que es la que se aplica en los juzgados periciales. Y has comentado una cosa que es muy importante. A ver, esta concatenación o comprensión de una sistemática del daño, del abuso psicológico o de la persuasión coercitiva, que hablaremos más adelante, así como forma de dominio de la voluntad, normalmente es prácticamente imposible comprenderla con un solo gesto o un solo acto criminal, o inclusive la violencia de género, violencia doméstica, pero de forma más profunda, la violencia de género, una mala mirada del maltratador puede ser inocua o neutra, por algún motivo justificado, una mala mirada de alguien, pero también puede representar una mala mirada, pues una forma de amenaza y de futura paliza. Claro, es decir, el mismo hecho ontológico, la misma gesto, puede significar, según el contexto, en donde, según lo que la mujer haya aprendido previamente de esa mala mirada, pues
puede constituir un indicio o una prueba de un acto criminal. En los abusos psicológicos, en la violencia de género psicológica habitual, en la persuasión coercitiva como dominio de la voluntad en grupos coercitivos o sectas, que este caso tiene muchos tintes, como ya he hablado en otros programas, no se puede valorar exclusivamente un solo gesto o una sola conducta, porque normalmente llevan a una incomprensión del acto como acto criminal. Hay que valorar un todo, ¿de acuerdo? Y además de forma muy bien explicada. Para eso es necesario las periciales psicológicas, inclusive también en otras ocasiones antropológicas, para situar al juez o tribunal del popular o del jurado en el ámbito social y antropológico de la víctima, si se ha desplazado en el tema de trata de personas, la propia personalidad previa de la víctima, factores que han podido concurrir sociológicamente, etcétera. Has comentado una cosa muy interesante, querida Diana, que es el causalismo, es decir, el perito, así yo lo veo y así yo lo utilizo, el perito en psicológico, el psicólogo forense o psicóloga, su labor fundamental es avalar que el daño psicológico que tiene la víctima es a causa de tal persona. O de tales hechos. De tales hechos y de tal persona. Sí. Y de tal persona, en su caso. Y luego viene el juez, o mejor dicho, primero los abogados, transformamos ese causalismo en lo que llamamos imputación objetiva, que es decir, bien, hay un señor que ha causado con su conducta unos hechos, que esos hechos han llevado a la víctima a tener un daño psicológico, ¿de acuerdo? Pero luego nosotros tenemos que demostrar que ese daño psicológico es un delito o viene a causa de un delito. Es decir, voy a explicarlo de otra manera. Siempre pongo el mismo ejemplo, no sé si lo he comentado ya en el canal de Liliana, perdón, pero nuevamente a veces cuando uno está en una entrevista se le salen siempre los mismos ejemplos. Pero, por ejemplo, si yo no puedo entrar en mi vivienda porque mi mujer, o al revés, el marido, ha cambiado la cerradura a su mujer, pues ahí tenemos un causalismo de un acto delictivo, pero no es un delito estrictamente psicológico, es decir, no es un delito ¿Hay un daño psicológico? Sí, porque la mujer no puede entrar en su vivienda. ¿Hay un daño psicológico? Sí, de acuerdo. Pero no tiene por qué haber una lesión psicológica. Una lesión psicológica en España y en México, salvo que me equivoque, una lesión psicológica catalogable como delito de lesiones psicológicas, ya no hablo solo de daños, sino de lesiones, delito de lesiones psicológicas, es cuando se precisa un tratamiento médico o psiquiátrico. Médico psiquiátrico o quirúrgico, en este caso médico psiquiátrico. Es decir, hace falta un psiquiatra médico, un psiquiatra, para diagnosticar y avalar que existe una lesión psicológica. Bien, eso no quita que pueda haber un daño psicológico, pero no una lesión psicológica, cuando la mujer no puede entrar en su vivienda. Bien, pero hay un delito de coacciones. No, la mujer no puede entrar en su vivienda. ¿A qué voy con esto? A que en los delitos de agresiones sexuales, que normalmente no hay una cámara de televisión y no hay una grabación de estos delitos ni abusos sexuales, no tiene por qué haber siempre una lesión psicológica. Es decir, que no haga falta, es decir, muchas veces no hace falta, porque la víctima tiene su propia forma de resiliencia o de adaptación, o por ciertas circunstancias no se objetiva una lesión psicológica porque no precisa un tratamiento médico psiquiátrico. Eso no quiere decir que no haya un daño psicológico. Es decir, normalmente en una relación sexual hay un daño psicológico en mayor o menor medida. Bien, ¿a qué voy con esto? A que el perito psicólogo o psicóloga puede avalar ese daño, pero luego ese daño psicológico por un delito en concreto, una agresión sexual, una coacción, una coerción, un grupo coercitivo, etcétera, más un daño psicológico. Pero la labor fundamental del abogado es transformar lo que dice el perito, el psicólogo o psicóloga, en un hecho antijurídico. Voy a explicarlo brevemente. Si yo, o voy a decir de una forma más drástica, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que todo el mundo conocerá, no le podemos imputar un delito de fanatización a la juventud. Bien, ¿a qué voy con esto? A que hay muchos sectores de la sociedad que se llama riesgo permitido, en donde ciertas autoridades o ciertos dinamismos sociales crean fanatización.
Pero es una fanatización, primero, incluso saludable. La gente se fanatiza en el fútbol, deja dinero y la sociedad lo considera una sociedad democrática y libre. En otras sociedades de Oriente no se permitiría tanta fanatización en otros términos. Por lo tanto, el sistema democrático y social permite ciertos riesgos, como es inclusive la fanatización en el fútbol. Pero en los casos, como en el caso de Liliana, en el caso de las demás víctimas, tal y como ellas apuntan, hay que comprobar algo más. No solo el causalismo de que haya habido un daño, es decir, la fanatización, por ejemplo, o que la víctima se sienta coaccionada. Porque el que la víctima se sienta coaccionada es una cosa. La víctima puede sentirse como ella desee, no entiende y lo va a reprochar. Pero otra cosa es que eso constituya delito. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la víctima, evidentemente, si se siente que se ha cometido contra ella un delito, pues tiene, no digo la obligación, pero puede denunciarlo. Otra cosa es que sea delito. ¿Por qué? Porque hace falta más que el causalismo, la imputación objetiva. Es decir, atribuir al autor una antijuricidad, es decir, que su comportamiento es antijurídico, es decir, el cómo ha causado ese causalismo, o mejor dicho, de forma más clara para nuestros, digamos, tus suscriptores, querida Liliana, es comprobar que el daño psicológico no solo viene a causa del autor, sino que además es imputable a él por el cómo lo ha hecho. Es decir, no solo crea una coerción, sino que además ha buscado esa coerción, por decirlo de alguna manera, a través de mecanismos dentro de la violencia de género psicológica, que son ya muy estudiados a través de ciertos factores, aislamiento, control, violencia de control, que también se llama, y precisamente en la persuasión coercitiva, en los grupos coercitivos, también se llama, dentro de la persuasión coercitiva, se llama pues, esos factores muy similares a la violencia de género psicológica, que son el aislamiento, el control emocional, el control ambiental, el control de la comunicación e información, el control cognitivo, el control volitivo. Es decir, no es tanto el causar una coacción o un fanatismo o un adoctrinamiento, que es un resultado, porque muchas veces esos resultados pueden ser, digamos, riesgos permitidos. Es decir, la gente se enamora o la gente se fanatiza, etcétera, etcétera. Pero en otros casos, el cómo se llega a fanatizar o adoctrinar o persuadir de forma coercitiva, ese cómo, esos factores de aislamiento, de control, pues son lo que hace antijurídico el comportamiento del autor, a diferencia del causalismo. Es decir, el causalismo, ya para terminar, nos llevaría a unas, a veces, digo en el ámbito jurídico, a unos argumentos que han sido ya abandonados en la doctrina europea y latinoamericana, como es cuando alguien golpea a otro, se cae al suelo, tiene una lesión, viene una ambulancia, la ambulancia recoge al herido y durante el trayecto la ambulancia tiene un accidente y fallece el lesionado. Es decir, ¿el autor del golpe es causal respecto al accidente? Pues causa de la causa, conditio sine qua non, realmente bajo esa teoría sí, por una cuestión causal. Pero no se puede imputar objetivamente porque no es responsable o competente de la conducción de la ambulancia. Por lo tanto, el causalismo en el derecho se abandonó sin perjuicio de que en la psicología, yo ahí no entro, pero en el derecho tenemos que probar algo mucho más, tenemos que probar mucho más, que además del causalismo del daño, existe que ese comportamiento es antijurídico, es decir, ha rebasado el riesgo permitido, es decir, se ha pasado de la raya y su comportamiento, por lo tanto, es criminal. Y eso es lo difícil. Okay. Ahí tendría que ser, nada más la última pregunta de eso, ahí tendría que ser concatenado con hechos como la edad de quienes escriben las cartas, ¿no? Que eso ya no es parte del peritaje psicológico, pero que lo concatenara, ¿no? O sea, que haya pruebas de que esas cartas, que si bien acá son solamente un indicio de tipo psicológico, pero que sumado a, no sé, testigos, las edades, claro. Ahí ya hace esto, ¿verdad? Claro, es decir, vamos a ver, vamos al caso en sí, que además yo creo que lo estás llevando muy bien, como me lo estás planteando. Evidentemente, un mayor de edad puede enamorar a 20 mujeres. Bueno, vale, no hay ningún problema. Si es para estafarlas, ya hay un problema. Bien, como en el estafador de Tinder, ¿no? Que hay un documental en Netflix.
Bien, en el caso de Liliana y de las demás niñas, lo que se incluye en esas cartas es que es muy extraño que un mayor de edad, ya bastante ya madurito, pues enamore a muchas niñas menores de edad. Es muy extraño. ¿Qué Sí, sucede? Que en aquel... Claro, es muy extraño. O sea, es decir, eso ya tenía que haber llamado la atención a parte de la sociedad. Lo que pasa es que en aquel momento la sociedad no estaba lo suficientemente, digamos, concienciada en este tipo de abusos, ¿no? Bueno, así yo lo veo. Hay un dato significativo, tanto en México como en España, a partir de los 14 años, las personas se podían casar y tener relaciones sexuales. En España ya luego han aumentado la edad, en México, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en aquel momento no resultaba tan extraño como nos parece ahora. Lo que parecía, yo creo que extraño en aquel momento, es que tantas niñas se enamorasen y además tuvieran hijos a temprana edad, incluso en minoría de edad, con este señor. Y ahí ya tenían que haber saltado las alarmas. sí. Por lo tanto, la edad, claro, la edad, o la pregunta es, ¿para qué este señor enamora a tantas niñas? Pues bueno. Pero aparte de eso, perdón, Carlos, pero, o sea, la parte, yo quiero saber si esto no es coerción. O sea, si todas estamos contando que al llegar, primero que nos prometen una carrera que al final de cuentas no se iba a hacer nunca, ¿no? O sea, son 2 meses de entrenamiento y después empieza todo el sometimiento, pero es de manera sistemática de la misma forma. Si tú lees todas las declaraciones o escuchas a todas las víctimas que estamos unidas y que hemos estado en el mismo periodo y las que no, y otras que con las que nunca compartimos y al día de hoy todavía siguen hablando de otra época anterior a nosotras, te explican exactamente el mismo sistema, ¿no? Claro, claro. Te ofrezco una carrera, te ofrezco hacer un disco, tú eres artista, te voy a preparar, te voy a producir, y empieza como, yo le llamo, para mí esto es coerción, en el momento que viene una persona y te empieza ninguna llegamos ahí porque dijimos, ay, qué guapo ese señor, y me Claro, parece, claro. quiero grabar un disco con él porque me parece tan lindo y quiero estar, Claro. no. O sea, era estas personas diciéndonos, mira lo maravilloso que es esta persona, es un genio, pero aparte se enamoró de ti, aparte se fijó en ti, tú le recuerdas. Entonces, la misma historia sistemáticamente con cada menor de edad. Claro, es que, vamos a ver, eso es un indicio, es decir, vuelvo a decirlo, yo no quiero ser concluyente para un procedimiento judicial en California y al final, pues, Claro. como experto, claro, no puedo llegar a una conclusión. O sea, digamos que de lo que hablo son de indicios, ¿no? Que un hombre, vamos a ponernos en la postura de Sergio, que intente enamorar a tantas niñas menores de edad es muy extraño. Es muy extraño. Tiene que tener un fin, o se intuye un fin espúreo, ¿no? Escabroso. Porque es extraño en una sociedad, digamos, ya civilizada en aquel momento como México, que un hombre ya maduro enamore, y digo enamore, sin perjuicio de que eso es lo extraño. Claro, si leemos las cartas, como decía anteriormente, hay un enamoramiento exacerbado, idealista, propio de menores de edad, pero comúnmente en todas las niñas. Pero también todas las cartas representan, en esas frases que he leído anteriormente, un sentimiento de culpabilidad en cuanto al comportamiento. Esto es muy propio dentro también de la violencia de género, como menciona Liliana, ese sentimiento de culpabilidad por cómo debe comportarse delante del marido de la pareja, cosa que parece, como digo, como indicio dentro de este caso, ¿no? Pero no quiero llevar este caso simplemente a un indicio de violencia de género porque hubiera relaciones consentidas, sino que lo que se intuye, o hay indicios de que el consentimiento, que es lo que antes, digamos, manifestaba Diana muy bien, el consentimiento de unas niñas en esa edad podría estar viciado. Claro, como luego Liliana ha denunciado, como otras víctimas han denunciado en cuanto a sus relaciones sexuales que no eran tal como ha manifestado Liliana, que eran agresiones sexuales porque había violencia e intimidación luego progresivamente, si bien previamente había un convencimiento, un tratar de convencer, un love bombing propio de los grupos coercitivos y propio de la también violencia de género, en donde poco a poco se persuade sobre cómo se tiene que actuar. Y si no se actúa de esa manera como se tiene que actuar, pues con un abuso de superioridad, que es el productor en una situación de autoridad y de dominio, pues genera un sentimiento de culpabilidad, de falta de un comportamiento inadecuado, y así constantemente las cartas rezuma
constantemente en las cartas ese sentimiento de culpabilidad y de perdóname. Claro, no explica las cartas en qué. Porque claro, la otra parte puede decir que es por el trabajo, que no estaban haciendo bien el trabajo. Pero claro, si las niñas dicen en la carta, estoy enamorada de ti, se están refiriendo al comportamiento de la relación, entre comillas, de pareja, que no era tal, como dicen las niñas, ¿no? Sino lo que se intuye como indicio es un dominio o un vicio del consentimiento en donde realmente, más que enamoradas, estaban persuadidas coactivamente en un deber ante una autoridad incriticable que es propio de los grupos coercitivos, pero esto digo como indicio, como indicio. No, bueno, yo lo que te quería explicar es que esas no son justamente las cartas que ellos utilizan y que él apareció con esas cartas así en una bolsita de plástico el día que salió a dar una entrevista en Brasil para presentar las cartas donde las niñas lo habían engañado a él y lo habían enamorado y él se sentía estafado por este supuesto engaño de menores de edad de 12, 13, 14, 15, 16 años que lo engañó, y él se sintió engañado porque él le creyó a todas esas adolescentes que se enamoraban de él, y bueno, en fin, pero es claro. Ridículo porque lo más ridículo de esto es que esas son las cartas que él nos obligaba a escribir de alguna forma u otra para que pareciera un enamoramiento cuando las verdaderas cartas, Carlos, no van a aparecer nunca porque se destruyeron, que son las cartas de la parte coercitiva esta que te digo, donde para solucionar un problema le teníamos que pedir cómo ser castigadas. Entonces... Claro. Bueno, ojalá aparezcan algún día, pero realmente al final las cartas, lo que vuelvo a decirlo, son indicios de un consentimiento viciado. ¿Por qué? Resumidamente, porque como él decía, ¿no? Es que se han enamorado de mí. Oiga, usted ha leído esas cartas. ¿A usted no le parece? Yo le preguntaría en el juicio. ¿A usted no le parece normal que usted lee tantas cartas de tantas niñas enamoradas de usted y usted no hace nada? Entonces, claro, se enamoran de usted y usted lo que hace es tener relaciones sexuales con ellas, con todas ellas. Bien. En el caso de Karina, si no recuerdo mal, corrígeme Liliana si me equivoco, saltó, bueno, por muchos motivos, pero es porque ella se quedó embarazada antes de los 14 años. A los 14 años y a los 15 fue mamá en España. Claro. A los 14 años quedó embarazada, pero ella ya había tenido otra situación anterior fue violentada y abusada y violada a los 12 años. Claro, a eso voy. Fue presionada a tener aborto, o sea, ella y otras menores de edad en esa época, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando, es una locura esto de decir que una menor se enamoró del tipo cuando fue todo el tiempo coercionada por dos personas que eran las que te llevaban a estar al pie, porque él no hacía nada, no es que él venía y te seducía y se comportaba como un galán, eso no existió nunca. Él siempre era el maestro serio, que durante el principio parecía el señor serio, que no mostraba ninguna actitud libidinosa, pero aparecían estas personas diciéndote lo maravilloso que este personaje era, lo gran ser humano, el mejor hombre del mundo, y tú eras realmente eras la afortunada de que este señor se fijara en ti, o sea, porque le recordabas a esa novia que él tanto había amado y toda esa historia. Entonces, imagínate un adolescente de 12, 13 años, o sea, y que todos los días te estén tiqui, 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 y situaciones armadas donde te mandaban a buscar a las 11 de la noche y te llevaban a un lugar y te empezaban a llorar, o sea, es realmente... Pero además, perdón que te interrumpa, Lili, cuando ya había habido un proceso de romperlas física y psicológicamente antes, que eso es algo para quienes nos dedicamos a abuso, violencia de género, es pues un modus operandi, ¿no? Yo luego les digo, ¿por qué creen a mis alumnos? Les digo, ¿por qué creen que a las personas que se les secuestra se les encierra en un espacio físico de 2x2, ¿no? Si son mansiones las casas de seguridad, ¿no? O sea, es un... Y ahí quiero retomar nada más el tema de la sistematización, Carlos, porque no es lo mismo decir, escribió la carta, sí o no, de decir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que que coinciden, que hay hechos, por ejemplo, esto se me hace hechos, ¿no?
¿cuántas embarazadas menores de edad? Haz de cuenta, ahí es como eso, más sumada a la sistematización e inclusive, fíjate, yo creo que en la sistematización se pueden analizar cosas como la sistematización de los papás, o sea, de las conductas hacia los papás, no aparte, dentro de una serie de conductas sistematizadas en su calidad de ser repetitivas, que es lo que está comentando Lili. No, esa sistematización, si no se ve la sistematización, dos cosas yo veo ahí. Víctimas directas, en muchos casos, incluso los papás son víctimas directas o indirectas, que me encantaría que nos explicaras esa diferencia. Y segundo, el tema de las responsabilidades, porque creo que se puede disolver o confundir muchísimo la responsabilidad cuando no vemos el mapa completo, que es exactamente el ejemplo que nos estás dando de la ambulancia, ¿no? O sea, que para que pasara B, ¿qué tuvo que pasar en A, B, C, D? Primero responsabilidad y ya después, que a mí me encanta cómo lo explicas tú, veremos si hay o no hay algún atenuante porque se prueba que se fue o no víctima previamente. Así es, claro, como yo lo ordenaría, ¿no? Primero la sistematización general, ¿verdad? Donde en mi opinión, como bien lo dices tú, son opiniones profesionales nada más. Se incluye el abuso a los padres como parte de la sistematización, ¿sí? En la manipulación, que ahí está la carta pues, que analizamos en el episodio pasado. Después, dentro de esa sistematización, quiénes son responsables de cuáles acciones, si son repetidas o no, tendría que probarse que había coerción y de qué nivel, que a mí me fascina cuando tú explicas eso, la ponderación, ¿verdad? En un segundo caso. Y a mí me llama la atención, no sé qué opines tú, ¿por qué no se ha presentado una prueba pericial psicológica que pueda sustentar que se fue víctima? Eso sería, a mí se me hace eso la primera lógica, ¿no? ¿Sabes qué? Estas acciones, estos indicios, y aquí está la prueba pericial que habla de que, no sé, son muchas... Sí, claro, sí, totalmente, sí. O sea, la verdad es que, a ver, hay que dejar muy claro a todo el mundo que los procedimientos judiciales, y más los penales, realmente, y esto yo lo enseño en la universidad, no enseñan o no averiguan la verdad material, realmente. O sea, no existe en un procedimiento judicial la verdad material, salvo que tengas un vídeo de A asesinando a B y sin causa de justificación. ¿A qué voy con esto? A que se trata de acercar siempre a la verdad, sin ninguna duda razonable al objeto de condenar, ¿no? Pero todos los procedimientos judiciales es un todo puede servir de prueba. Y el juez puede descartar inclusive, evidentemente, hay una ponderación de periciales de una parte y de otra, y el juez, o el tribunal del jurado, va a dar más valor a una pericial que a otra y a su práctica verbal en el juicio. Es decir, que las periciales son importantes, pero, ojo, la otra parte también presenta sus periciales. Y ojo, la pericial, esto lo tengo que dejar claro, es una prueba más. Es decir, es una prueba muy importante porque puede ayudar al juez a crear una convicción de ese causalismo, incluso luego de la antijuricidad, que luego explica el abogado, digamos, como hecho reprobable, ¿no? Pero hay más pruebas, están los testigos, están otro tipo de periciales, por ejemplo, también psicológicas o ADN, etcétera, etcétera. Bien, luego hay una cosa que has comentado muy importante, el tema de la responsabilidad de la víctima, presunta víctima muchas veces, y también la responsabilidad del autor, o de víctima a autor, es decir, primero víctima y luego que la víctima sirva de autoría, ¿no? De victimario para cometer otros delitos o un autor o victimario principal, ¿no? Que es un poco lo que también se ha hablado mucho en este caso. Bien, hay que dejar claro a la audiencia que esté viendo esta entrevista que el derecho penal es más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque primero es una ciencia social. Como decía anteriormente, no es un matemáticas 2 más 2 son 4. Es decir, en un juicio puede pasar 1000 cosas. Eso para empezar. Hay que crear una convicción en los jueces y en el Tribunal Popular. Y más allá de la pericial. Pero aquí hay una cosa que hay que explicar, que es la teoría jurídica del delito. Es decir, voy a poner un ejemplo. A mata a B.
yo siempre pongo este ejemplo en clase, cuando doy clases de derecho penal, etcétera. Y todos mis alumnos dicen, bueno, pues si A mata B es delito. Y yo digo, no. A mata B no es nada. O sea, el médico ha inyectado una, valga la redundancia, una inyección letal amparado por la ley de eutanasia, porque el solicitante ha solicitado la ley de eutanasia en España, por ejemplo, que desde 2021 existe. Por lo tanto, A mata B no es un delito. O sea, el médico causalmente, pero permitidamente, legalmente, ha matado a B. Bueno, pero no es un delito. Por lo tanto, la pregunta es, A mata B no significa nada. Es como la hoja que cae de un árbol. No tiene valor dentro del derecho penal. Hay que hacer muchas más preguntas para saber si A mata a B es un delito. Bien. ¿Está justificado o no justificado? Hay legítima defensa, hay estado de necesidad, hay un miedo insuperable, hay un trastorno psicótico breve, hay un trastorno paranoide, esquizoide paranoide. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas más preguntas. Bien, en el caso de la víctima autor, la víctima de una coacción que luego sirve de instrumento o de cuasi instrumento para atraer a otras víctimas, por ejemplo, como se relata en este caso, o para ayudar al victimario en ciertas agresiones sexuales o para, por ejemplo, servir de alguacil casi de una cárcel, de algunas habitaciones, o ayudarle, hay que preguntarse muchas cosas. Primero, si ha cometido el hecho. Hay que probar el hecho. Eso es lo primero de todo. Es decir, si la víctima ha servido de instrumento para ayudar al victimario a cometer otros delitos. Primero hay que probar eso. Y si una vez se prueba eso, luego hay que demostrar si es culpable o no, que es lo que mucha gente no entiende. Si alguien puede colaborar en un delito de forma inculpablemente, es decir, sin culpabilidad, pues sí, hay un ejemplo que se puede trasladar a este caso porque tiene ciertas reminiscencias muy parecidas y por ejemplo, Carla de la Cuesta, Liliana y otras víctimas lo han relatado, lo han hablado así, que es la Ley General de Trata en México o la trata de personas en California o la trata de personas en España. Es decir, la víctima de una trata de personas se le exonera de responsabilidad en la participación o incluso coautoría de la trata de personas en la que participe, incluso como autora o coautora, respecto a esas trata de personas, digamos, futuras, ¿no? o, digamos, posteriores, quiero decir. ¿Cuándo existe? Cuando dice el protocolo de Palermo, el convenio internacional de trata de personas y otras cosas. Dice, cuando hay engaño, coacción, intimidación o violencia. Es decir, la víctima de trata de personas o la víctima, en este caso, de una coacción psicológica que luego, bajo dependencia emocional, luego bajo un sometimiento, falta de capacidad crítica, que hay que probarlo, evidentemente, a través de periciales psicológicas y también del propio contexto del dominio de la voluntad, o de un contexto totalitario, que también se puede hacer sociológicamente, puede llevar a concluir que sí ha participado en el hecho, pero no es culpable por falta de dominio de la voluntad, sino como instrumento o cuasi instrumento del autor principal, en este caso nos estaríamos refiriendo a Sergio Andrade como indicio, ¿no? Como indicio. ¿A qué voy con esto? Ya para finalizar, a que todo este grado de responsabilidad o no responsabilidad, que es una pregunta fundamental, pues es lo que el juez va a calibrar respecto a las pruebas que tenga sobre la intensidad de que estas pruebas hayan llevado a un dominio completo o semicompleto del dominio de la voluntad, o también vamos a llamarle persuasión coercitiva, manipulación psicológica o coacción psicológica o dependencia emocional que sirve como dominio de la voluntad, ¿no? Es decir, la intensidad. Por eso ponía en algunas entrevistas un ejemplo de que si alguien el maltratador insulta o humilla ocasionalmente, puntualmente a la madre, e insulta de alguna manera, luego eso no puede servir de pretexto, hablo de intensidades, ojo, de pretexto para escabullirse de una responsabilidad en una coparticipación de un abuso sexual en el que el padre haya abusado de la hija menor de ambos. Es decir, si solo se prueba que ha sido insultado una vez,
cómo solo un insulto, ojo, digo de prueba, cómo solo es un insulto es capaz por sí mismo de dominar la voluntad de una mujer, ocasionalmente un insulto probado, para luego permitir a sabiendas de que el marido, el padre, estaba abusando sexualmente de la hija común. Es decir, claro, si es una vez, no tiene comprensión. Esto no hace falta que, sí, no hace falta ni, con todo el respeto, no hace falta un psicólogo que nos diga esto. Es decir, no, sí, sí, humana, es sentido común. Sí, la lógica humana nos dice de que si la mujer solo prueba que ha sido insultada una vez, una mujer o un hombre, me da igual, no hay suficiente intensidad. ¿Qué es donde entra el perito psicológico? En casos complejos, en donde hay que demostrar que esa intensidad ha llevado, como en el caso de Liliana y otras víctimas, a que esa intensidad durante el tiempo, la repetición, como bien ha dicho Diana, la concatenación de dominios, de humillaciones, de agresiones, de malas miradas que ya representaban una paliza, etcétera, etcétera. Todo eso durante un tiempo y su intensidad ha llevado a que las víctimas en ciertas ocasiones ya han podido participar sin conciencia de la antijuricidad o con dominio de la voluntad o con dominio de la voluntad en ciertas participaciones delictivas, pero no responsablemente. Es decir, una cosa es la participación delictiva, mejor dicho, el concepto en cómo participa uno en un hecho delictivo, en concepto de autor o cooperador necesario o cómplice, es decir, el grado de participación, y otra cosa es la responsabilidad por ese hecho en esa participación, cosas que son diferentes. Y eso es lo que hay que analizar en cada caso, en donde es posible, y termino ya, que una víctima, que es como yo expresé en mi tesis doctoral, una víctima de una persuasión coercitiva luego sirva de forma irresponsablemente, es decir, sin responsabilidad, como victimario por ser instrumento, cuasi instrumento de las órdenes de un líder o autoridad incriticable, como parece ser que dicen las víctimas que fue Sergio Andrade. Dos preguntas. Oye, para ti, en esa ponderación, en tu opinión, ¿es un factor de análisis en esa ponderación la sistematización? Es decir, si una de las víctimas un día fue a la tienda y compró tal cosa porque esa fue la orden, la sistematización interna en el rol, ¿sí? Y esto te lo pregunto porque en las organizaciones coercitivas suelen haber roles, ¿verdad? Unos roles, hasta donde yo entiendo, pero tú acláranos, algunos roles son prescindibles y otros no. ¿No? Y entonces, en esa ponderación, porque tú habías dado otros criterios de los cuales me fascinaría que hablaras, ¿no? Como la autonomía económica, es decir, ¿qué criterios se usan para discernir esa responsabilidad? Primero tendría que probarse en mi sentido común que se fue víctima, ¿no? Pero además, si hay una sistematización, ¿no? Porque muchas de las cosas que han sido atacadas las chicas son como de, sí, el día que tú llevaste la basura, sí, el día que tú preguntaste tal cosa, ¿no? Que no hay sistematización en sus conductas porque no había un rol sistematizado, no digo que no habían cosas que se repitieran, pero que se sistematizara, ¿verdad? Como una conducta probablemente delictiva. Entonces, mi pregunta, sí, volviendo a lo concreto, sería, si para ti sería un criterio de ponderación la sistematización o el rol, ¿verdad? ¿O no? Y la segunda, si nos pudieras hablar, ¿cuáles son los típicos criterios de ponderación? Porque creo que esto también ha confundido mucho la opinión pública, ¿verdad? Y con eso, en el caso, como dices tú, a mí también me gusta mucho hablar hipotéticamente, si esto todo es así, a la revictimización social y al daño psicológico posterior de los 25 años, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Dispongo de 5 minutos. Sí, no sé. A ver cómo explico esto en 2 minutos. Pasamos a la siguiente pregunta y casi me tengo que despedir. Okay. A ver, la pregunta es muy compleja, que bien lo sabes tú, querida Diana, puesto que realmente todo elemento que se lleva a juicio se puede tener en cuenta por el juez. Hay veces que yo me sorprendo que cosas que yo no le daba tanto valor en un juicio, luego el juez la toma en consideración como un mayor valor probatorio, porque al final los jueces son seres humanos, ¿eh? Y no son psicólogos, si bien es un ser humano que funciona psíquicamente. Sí. Quiero decir, al final es el psicólogo de psicólogos, ¿no? Por eso decía antes que el juez es el perito de peritos porque es el que decide, y además decide psicológicamente, pero en base a pruebas. La sistematización, evidentemente, es fundamental para hacer comprender un acto neutro o un acto que la opinión pública le puede dar mucho valor,
pero la psicología forense a lo mejor no le da tanto valor o viceversa. Es decir, en verdad hay que valorar un poco todo. Eso sí que los peritos en la psicología es un trabajo que perfila mucho mejor que el abogado o el jurista dentro del valor o la interpretación psicológica del comportamiento humano, que al final pues, esa es la ciencia de la psicología. Y luego los abogados lo que hacemos es darle forma jurídica para convencer que esos elementos, esos factores que la pericia ha reseñado, tienen mayor, digamos, fuerza. Bien, y ya respondiendo un poco a tu pregunta sobre cuáles son los valores de diferenciación de esa sistematización, o cuáles son más importantes, dentro de lo que es la persuasión coercitiva, hay muchos autores que han hablado de forma muy paralela a la violencia de género de el control cognitivo, es decir, lo que se conoce o no conoce la víctima. Control politivo, qué puede hacer, qué no puede hacer. El control de la información, es decir, a qué información puede acceder y no puede acceder. El control emocional, es decir, el control de los sentimientos, o la creación de sentimientos. Luego también el aislamiento, el apartarse de los vínculos familiares de apoyo o de seguridad, también es un factor muy importante. Y todo esto, evidentemente, la opinión pública puede darle un mayor valor como libertad de expresión a un factor u otro o a un hecho en sí, por ejemplo, que salieran a comprar. Bueno, si sales a comprar amenazado de muerte, pues sales a comprar y vuelves corriendo porque te pueden matar no solo a ti, porque hay un miedo ya inducido de que te pueden estar vigilando o pueden matar a tu familia, que es un poco lo que cuentan las víctimas aquí. Por lo tanto, el hecho de que vayan a comprar el pan o que compren ciertos elementos porque se les ha trasladado el dinero al objeto de que el principal autor no tener responsabilidades patrimoniales y, por lo tanto, no responder económicamente por el motivo que sea, para desviar dinero o para tener enganchadas a las chicas en ese sentido económico, pues son factores que pueden ser valorados de forma incriminatoria por un juez. Pero realmente la sociedad lo que tiene que entender, y es un poco la conclusión que me gustaría transmitir, es que las coacciones hoy en día ya no son tanto de navaja, de violencia extrema, que las hay evidentemente, sino que lo que la ciencia de la psicología, a través de los estudios de la psicología, han empezado a avalar en los últimos 20 años, y la prueba de ello está en la trata de personas psicológica, bajo engaño coercitivo, que se llama, bajo intimidación, incluso religiosa, muchas veces en niñas de República del Zaire o Congo, cuando no vuelven a sus hogares por miedo a que tener algún tipo de infortunio sus familiares porque se les ha echado mal de ojo. Es decir, según el contexto de la víctima, hay muchos elementos que pueden hacer que ciertas víctimas accedan, pero de forma con vicio del consentimiento, a esas agresiones sexuales o a sus abusos sexuales, y otras víctimas a veces pues tengan la oportunidad de poder escapar más fácilmente. Pero eso no quita que unas víctimas, o mejor dicho, personas que no, dentro de un sistema coercitivo, puede haber sujetos que no sean víctimas, pero dentro de esa misma organización puede haber sujetos que sean víctimas. Es decir, una misma organización, esto se ha dicho en muchos casos populares, en un mismo grupo coercitivo puede haber víctimas y otros microgrupos que no sean víctimas. Es decir, hay que valorar todo en su propio contexto, hay que valorar cada conducta de autor-víctima y en cada situación y en un todo, porque en definitiva no podemos, salvo libertad de expresión, que es muy lógica, de la ciudadanía, poner el acento solo en un comportamiento. Fue a comprar el pan, por lo tanto no es víctima. Oiga, pues es que en un todo. Entonces, eso es lo que realmente tú como psicóloga valoras psicológicamente, yo como abogado penalista valoro jurídicamente, y luego el juez se forma su libre convicción con la sana crítica de haber escuchado y haber visto todas las pruebas, y al final, con su, digamos, psique, como ser humano, toma una decisión sobre si no le dejan lugar a dudas todas las pruebas, y por tanto hay una carga de la prueba incriminatoria que enerva la presunción de inocencia, y si no llega a esa conclusión, tiene que absolver. Pero eso no quiere decir que la absolución quiere decir que no hay pruebas suficientes para incriminar. Y ya está. Bueno, y conclusión. Las cartas no son prueba de que no hubo abuso.
o sea, en lo absoluto, o sea, porque a veces usarlas como referencia para decir, no, Yo no me pasa. decantaría más que esas cartas, lo que dejan, o sea, el juez cuando ve esas cartas va a ver que aquí hay algo raro. Claro. Entonces, es un indicio más a favor de las víctimas que un indicio a favor de Sergio. Yo así lo veo desde fuera, ¿eh? Así lo veo. Perfecto, O sea, buenísimo. resuma una cosa muy rara, que todo el mundo se enamore de él y el pobrecito, pues que solo tenga que acceder a sus favores sexuales casi dominado por ellas. Casi que está obligado a tener relaciones sexuales con vosotras. Eso es un poco chistoso en una persona madura, en donde las menores él sabía, porque tiene más conocimiento, más edad, más experiencia de la vida, más socialización, más maldad, por lo tanto, por decirlo así, de que las niñas aparentemente enamoradas eran fáciles de dominar en todos sus quehaceres y uno de ellos es sexualmente. Así que nada, muchas gracias. Y no, nuestras equivocaciones nos costaban castigo. Esas equivocaciones nuestras que lo lastimaban a él nos costaban castigo, imagínate. Pero bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos. A vosotras. Muchas gracias, Diana, por todas tus reflexiones, por habérmelo puesto difícil. No, al contrario, más bien, la verdad, mi deseo era explotar todo tu saber porque me ha quedado clarísimo en todas Para nada. Lo difícil es a veces hablar de forma... que se entienda, que no sea tan que se entienda cosas a veces muy complejas porque muchas veces hay que ir al caso en concreto y analizar muchos elementos de vuestro caso, que por cierto siempre lo he dicho, para mí, Liliana, vuestro caso es uno de los casos más complejos que he leído en toda mi vida. Así y que ojalá que vaya todo bien en el futuro. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.